Buenas, chicos, chicas y a todas aquellas personas que miren el video. Bueno, un poco la idea de hacer esta filmación es justamente hablar sobre el 9 de julio, ¿sí? Recuerden que dentro de poco tiempo vamos a conmemorar el 9 de julio de 1816, que es cuando se declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y un poco para poner en cuestión por qué se da en ese momento la independencia, por qué no se hizo en 1810, cuando en realidad se hizo la Revolución de Mayo, y qué cosas quedaron inconclusas o cómo siguió un poco después de declarar la independencia en estos territorios que conocemos hoy como la República Argentina. Pero me gustaría empezar un poco con lo geográfico, ¿no? Tenemos que entender que nosotros veníamos de un virreinato del Río de la Plata, en el que gobernaban los españoles a través de un virrey, y todos esos territorios que pertenecen a la República Argentina hoy también incluían parte de lo que sería la banda oriental, que hoy lo conocemos como Uruguay, el Paraguay, también el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. Y estos territorios conformaban una amplia región que se denominaba Virreinato del Río de la Plata. Hacia 1810, recuerdan que en España el rey, que era Fernando VII, cae preso, y esa situación un poco extraordinaria para todas las colonias de Sudamérica fue la creación de juntas para tratar de formar un poder ante el vacío que representaba esa ausencia de que el rey ya no podía gobernar estas tierras. Entonces esto es importante pensarlo porque en el Río de la Plata específicamente, que es donde se da la Revolución de Mayo, o sea en Buenos Aires, los patriotas, o mejor dicho los criollos, que pensaron la creación de una junta de gobierno local, lo hacen ante la ausencia de poder que genera que el rey esté preso y que ya no nos pueda gobernar, y que un virrey, digamos, no tuviera esa fuerza o ya no dependiera de un rey porque el rey está preso. Entonces, esto es importante entenderlo porque acá este primer paso significa formar un gobierno local, pero no necesariamente cortar los lazos definitivos con la metrópoli, o sea, con España, porque de alguna manera a la monarquía se la seguía como respetando de alguna forma a la monarquía española. O sea, fue en realidad como una oportunidad para crear un gobierno local ante esta ausencia de poder, un poco por las ideas que circulaban en la época, que tenían que ver con que si el poder ya no estaba en el monarca, revertía en el pueblo, un poco esto de la soberanía popular, ¿no? El poder recae en el pueblo, entonces el pueblo elige, o de alguna manera se da la oportunidad de formar un gobierno local, pero esta relación con la monarquía española en realidad no se termina de cortar del todo. También convengamos que había bandos, digamos, ideológicos dentro de lo que es la primera junta o la junta que va a formar el gobierno local, que no todos tenían las mismas ideas. Y esto un poco refuta la idea de lo que nosotros cuando éramos chicos habíamos visto una historia que era bajada de una forma y que un poco ponía o ensalzaba a los grandes patriotas como que todos querían la independencia, como que ya nos habíamos liberado, como que ya éramos un territorio libre, entre comillas. Y esto es importante entender que como ahora existen también división de pensamientos, en esa época también pasaba lo mismo, digamos. Unos pensaban en opciones más radicales, que era cortar definitivamente con todo lo español, y otros todavía seguían un poco involucrados con las ideas y respetando un poco al gobierno que nos había gobernado durante 500 años, ¿sí? Que fue la monarquía española a través del virrey en estas tierras de América. Recordemos que las juntas no solo ocurren en el Río de la Plata, sino también en Caracas, en Nueva Granada y en Chile.
que fueron otros focos en donde se levantaron contra el poder español que gobernaba esas tierras. Entonces, esto es importante entenderlo como para entender que hubo un primer paso. El primer paso fue formar un gobierno local, ¿sí? Que ya no dependiera de España, aunque sí le jurara fidelidad, ¿sí? Al rey. Pero de todas formas fue como subir un escalón, digamos, en el sentido de no habíamos llegado a decir somos una nación libre e independiente, pero sí cortamos los lazos monopólicos con solo un territorio que nos gobernó durante mucho tiempo, que fue España, y entonces ya fue diferente, ¿sí? El clima, digamos, dentro de Buenos Aires, y después lo que va a terminar pasando es que esa revolución se va a tener que ir llevando al resto de las provincias, porque no todo el mundo se había enterado que en Buenos Aires había habido una revolución. Había que transmitir, recuerden que las comunicaciones en ese momento eran muy débiles, y si las carretas o los caballos no recorrían el territorio, era imposible llegar con la noticia. Así que el próximo paso fue avisarle al resto de los pueblos que había un poder local, que era una junta de gobierno, y justamente ir convocando a congresos o asambleas para debatir, entre otras cuestiones, cuál va a ser el territorio gobernado, porque recuerden que el territorio era el ex virreinato con la banda oriental y el Alto Perú, ¿sí? Y esos dos focos, que luego después se van a separar, porque ya recuerden que hoy Uruguay es independiente y Bolivia es lo que era el Alto Perú, se pierden. Entonces, un poco para ver qué territorios se van a gobernar. Por supuesto que después surgieron también dos visiones, que Buenos Aires quería gobernar el resto de las provincias y que las provincias querían ser autónomas. Entonces, ante esa disyuntiva, siempre fue difícil en los congresos que se armaron organizar un sistema de gobierno y ponerse de acuerdo en cuál iba a ser el territorio que se iba a autogobernar, digamos, cuáles iban a ser los límites. Entonces, lo que se hace en una primera instancia es convocar a diputados de todas las provincias, después de, por supuesto, las guerras de independencia para tratar de echar a los realistas de algunas zonas, por ejemplo, del litoral y del Alto Perú. Se reúne un congreso en la ciudad de Tucumán, con la intención de declarar la independencia. Además, porque esta situación, recuerden que en 1814 el rey Fernando queda libre y lo que se propone es recuperar estas tierras coloniales, porque se había enterado que muchas se habían rebelado contra la autoridad española y habían formado juntas de gobierno. Entonces, España lo que va a tratar de hacer es recuperar esos territorios mandando tropas realistas. Bueno, la idea nuestra, o en ese momento la idea que surgió, era, bueno, declarar la independencia ante esta situación, porque era la oportunidad para decir, bueno, cortemos definitivamente los lazos con España. Y ahí es cuando en el Congreso de Tucumán, los diputados de todas las provincias, menos los del litoral y la banda oriental, que no estaban en buenas relaciones con Buenos Aires y no acordaban con esto que habíamos dicho hace un ratito, que tenía que ver con el tema de la autonomía de las provincias y con que Buenos Aires quisiera ser un gobierno central. Esto siempre estuvo en disputa entre el interior y Buenos Aires. Entonces, esa cuestión hizo que Artigas, que era un líder de la banda oriental, no formara parte del Congreso, igual que con las provincias del litoral. Entonces, muchas provincias participaron, pero otras no, ¿sí? Lo que se propone en el Congreso de Tucumán es finalmente llegar al acuerdo de concretar la independencia, ¿sí? De firmar un acta en donde diga que los territorios, ¿sí?, del ex virreinato se declaran libres e independientes de cualquier potencia extranjera, o sea, de España seguro, pero también de cualquier potencia extranjera. Entonces, esos territorios que se van a denominar Provincias Unidas de Sudamérica se declaran libres e independientes de España y de toda potencia extranjera. O sea, para que haya un reconocimiento jurídico en donde figure que estos territorios son libres
e independientes. Entonces ahí podemos decir que realmente ocurre la independencia definitiva de España, ¿sí? Entonces pasaron 6 años hasta que se llegó hasta ese momento, ¿sí? Por supuesto que lo que quedó pendiente fue ver cuál era la forma de gobierno que se iba a implementar, ¿sí? La independencia ya estaba, por supuesto, escrita, pero faltaba definir qué tipo de gobierno se iba a implementar. Por supuesto que muchos decían, en el caso de Belgrano, que querían una monarquía con un rey inca, porque él lo que había dicho era que en estas tierras habían vivido, por supuesto, los indígenas, grupos indígenas originarios, también los pueblos incas, los incas, y bueno, él lo que realmente quería era coronar a un rey e implementar una monarquía. Por supuesto que no tuvo peso esa opción, y después se termina definiendo por una república. Pero esto va a llevar tiempo y no va a ser después de, digamos, en ese momento, en el de la declaración de la independencia, sino que se va a dar algunos años después, cuando se haga la Constitución, la primera, en 1819, que se establezca un gobierno central, que también las provincias van a estar en contra. Pero bueno, toda esta disputa entre las provincias y el interior van a seguir durante todo el siglo XIX prácticamente, hasta cuando se sanciona la Constitución de 1853 y unos años después que se unifica recién bajo Bartolomé Mitre la República Argentina como más o menos la conocemos hoy, con algunos territorios que no estaban incorporados. Recuerden que nos tenemos que enfocar más al norte porque el sur, lo que sería de Buenos Aires para el sur, todavía estaba en manos de poblaciones indígenas, y esos territorios ni siquiera habían entrado bajo lo que podría ser las Provincias Unidas del Río de la Plata. Eran territorios que no formaban parte formalmente de lo que conocemos hoy, o lo que conocían en ese momento como Provincias Unidas, sino que eran territorios indígenas. Entonces, esto es importante para pensar por qué la independencia se da 6 años después, ¿sí? Un poco porque también era difícil, ante ese vacío de poder, tomar decisiones frente a un rey preso. Y por otro lado, porque también las distintas ideologías no permitían que muchos tuvieran una visión unificada de que las cosas vayan todas para el mismo lado, sino que algunos decían, bueno, no podemos cortar todos los lazos, necesitamos seguir apegados a Europa. Y por otro lado, otros decían, no, nosotros podemos hacer un gobierno independiente, crecer como país, como lo había hecho Paraguay, digamos, unos años antes, también, que se había formado como un país libre y había empezado a tener industria, había empezado a organizarse de otra forma, ¿no? Independiente. A nosotros nos costó mucho, y por supuesto que va a venir todo el siglo XIX después como para ver todas estas tensiones entre Buenos Aires y el interior, hasta que finalmente se llega a la República Unificada. Pero bueno, fue un primer paso para decir esta noción de independencia, y que definitivamente nuestros pueblos, Buenos Aires y el resto de las provincias, se declaran libres e independientes, y es como que comenzamos como un nuevo camino en nuestra patria para organizarnos como nación libre e independiente. Bueno, nos estamos viendo en otros videos, así que espero que por lo menos se hayan aclarado algunas cuestiones. Hasta luego, gracias.